It starts with Israel attacking Iran. No, this hasn't happened yet. There have been a number of indications that there are forces which are trying to push this into happening. You've only got to follow the news for the last 2 years to realize that the public is being prepared for a justification for this kind of thing. Iran is being set up as being the bad guys that deserve something to happen to them, and so on and so forth. Now, that's going to be the start of what is like the opening gambit in a big chess game. And the plan is to provoke Iran or China to retaliate. And all of this is intended because it's all right with these controlling forces that Iran has nuclear weapons, because they want them to be used. The plan is for either Iran or for China to retaliate after Iran is struck with a nuclear weapon. At that point, there will be a limited nuclear exchange in the Middle East, followed by a ceasefire. He heard this being planned in this meeting. This is being choreographed. It's like the script for a movie. This is exactly what's intended to happen. Amigos, en algunas ocasiones hablamos sobre el conflicto de Rusia contra la OTAN y dijimos que había un peligro letal de un tercer conflicto, pero siempre dejamos marcado que el tercer conflicto no empezaría con lo que está pasando en Ucrania, sino que tendría que pasar sí o sí con un enfrentamiento entre el sionismo contra el mundo musulmán acá en Medio Oriente. Y esto es precisamente lo que está pasando ahora mismo en junio del 2025. Hace un par de días hicimos un video hablando de que había iniciado un nuevo conflicto entre el pueblo de Enlil e Irán. Contamos brevemente por qué en teoría inició este conflicto y por qué el pueblo de Enlil está tan supuestamente asustado de que Irán tenga armas nucleares, que bueno, en pocas palabras, es porque el sionismo se los prohíbe. Literalmente el sionismo se los prohíbe. El caso es que podíamos pensar que este conflicto era de los típicos que se lanzaban un par de ataques que dura un par de días y que bueno, luego ya no pasa nada, ¿no? Sino que pues ya todo se tranquilizó. Pero muy posiblemente este caso sea diferente, ya que las ciudades de Israel como Tel Aviv el día de hoy las podrías confundir con lo que ellos hacen, ¿no? En la franja de Gaza. Y bueno, el karma siempre llega, y por supuesto el territorio del pueblo de Enlil en esta zona tiene que pasar por una serie de acontecimientos difíciles como lo ha sufrido la franja de Gaza, porque insisto, el karma siempre llega y nadie puede jugar de vivo en este mundo. Y es que el gobierno de Israel ha subestimado el poderío militar de Irán, que prácticamente es igual que el de Israel, ¿no? El problema es que el pueblo de Enlil necesita cierto poderío militar que ahora mismo no tiene. Solo lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, bomba antibúnkeres para penetrar algunos lugares que tiene Irán escondidos en las montañas. Así que si Estados Unidos entra al conflicto, ya podríamos dar de facto que ha iniciado el tercer conflicto armado global. Así que el día de hoy, 17 de junio del 2025, vamos a hablarles un poco sobre los acontecimientos más recientes de este conflicto. Recordando que me encuentro de viaje y que el equipo que estoy usando ahora apenas puede procesar las ondas de sonido y la voz del programa que uso, así que bueno, sepan comprender, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado últimamente en este conflicto? El conflicto entra en su quinto día. Israel llevó a cabo una serie de misiles y bombardeos aéreos contra más de 100 instalaciones iraníes, entre ellas centros nucleares, bases de misiles y ataques a dirigentes militares que habrían dejado más de 224 fallecidos en Irán, incluidos oficiales y científicos nucleares. Respuesta iraní. Irán contestó rompiendo el supuesto inquebrantable domo de hierro, lanzando decenas de misiles balísticos y drones hacia territorio israelí, causando decenas de víctimas, con al menos 24 fallecidos en el pueblo de Enlil y ciertos heridos y daños en ciudades como Tel Aviv y Haifa. Además del ataque aéreo, Israel usó drones de su servicio de inteligencia, es decir, del Mossad, para sabotear defensas antiaéreas y lanzadores de misiles iraníes, debilitando su capacidad de respuesta. Amenaza de alto nivel. El primer ministro Netanyahu declaró que no descarta la opción de asesinar al líder supremo iraní Ayatollah Khamenei, afirmando que eso cerraría el conflicto, lo cual obviamente traerá, como es obvio, una respuesta peor por parte de Irán si eso llega a pasar. Y quién sabe si muy en el fondo eso es lo que están buscando estos individuos, si se les puede llamar así, porque claro,
el que se cree que esto es un enfrentamiento legítimo entre dos bandos contrarios, todavía no ha entendido cómo funciona bien la Matrix. Recordemos que tenemos escritos, como por ejemplo los de Albert Pike, sobre cómo empezaría el tercer conflicto, y no es por nada, pero lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente tiene toda la pinta del mundo de ser ese tercer conflicto que Albert Pike describía en sus famosas cartas. Bueno, Trump, aunque crítico del régimen iraní, no apoyó el desvivir al líder de Irán y manifestó interés en retomar negociaciones nucleares. El problema es que mientras al mismo tiempo Trump simula querer paz en teoría, firmando este acuerdo nuclear, por el otro lado dice que si Irán no firma ese acuerdo de 0 armas nucleares de Irán, como quien dice, en Irán va a arder Troya. Tanto así que Trump manifestó en su red social de Truth Social lo siguiente: Irán debe firmar el acuerdo que les dije que firmaran para acabar con el lastimoso conflicto y las pérdidas humanas. Simplemente, Irán no puede tener armas nucleares. Lo he dicho una y otra vez. Todo el mundo debería evacuar Teherán ahora mismo. Repetimos lo que dijo Trump. Todo el mundo debería evacuar Teherán ahora mismo. Ahora me pregunto yo, para que el supuesto presidente que no inicia guerras diga que todo el mundo debe evacuar Teherán ahora mismo, es porque algo muy gordo podría pasar ahí, ¿no? Donald Trump llegó a la presidencia prometiendo acabar con las dos guerras que habían en ese momento, es decir, la guerra de Rusia contra la OTAN y la de Israel contra Hamas. Ahora, en su segundo mandato, nos encontramos que no solo no terminó ninguna de las dos que había en ese momento, sino que ahora tiene la tercera, la de Irán contra Israel, y peor aún, la que tiene toda la pinta de ser el inicio del tercer conflicto armado global. Así que, como saben, todos los políticos terminan defraudando. Por otro lado, Rusia, aunque creo yo que no va a meterse en este conflicto, pese a que Irán sí ayudó a Rusia en su conflicto contra la OTAN, solo dijo que Irán tiene todo el derecho a defenderse. Europa y potencias regionales como China evalúan retirar a sus civiles de Irán y de Israel lo antes posible. Se reporta una masiva evacuación de civiles desde Teherán y otras ciudades iraníes, con cientos de miles de personas desplazándose por temor a nuevos ataques, lo cual podría traer un grave problema migratorio en algunos países asiáticos y en algunos países de Europa con refugiados de Irán. Y pues claro, a los del pueblo de Enlil los tratarán un poco mejor, ¿no? Seguramente los dejarían entrar a muchos de ellos a Estados Unidos, y quién sabe si pinta mal la cosa para que el pueblo de Enlil esté en esa región, los pretendan reubicar en algún territorio vacío y valioso, con muchos recursos, como puede ser la Patagonia Argentina. Así que mucho, pero mucho ojo a eso que podría pasar más adelante, porque también hay que decir que Javier Milei daría su cabellera para salvar al pueblo de Enlil, así que esto es algo que va a pasar cuando el pueblo de Enlil pues, esté perdiendo el conflicto. Mercados energéticos, es decir, el petróleo y el tráfico marítimo, presentan volatilidad ahora mismo debido al cierre temporal del espacio aéreo y la tensión en el estrecho de Hormuz. Otro detalle no menor, y es que el pueblo de Enlil está usando inteligencia artificial para maximizar algunos ataques. Con una precisión impresionante, la IA, pues, digamos, apunta hasta ciertos lugares y los destruye. Por otro lado, el periodista Tucker Carlson ha advertido que vamos a ver el fin del imperio estadounidense por la escalada con Irán si Estados Unidos entra al conflicto. Y también dijo que este sería el final de la base electoral de Donald Trump. Y esto nos lleva al último punto que queríamos hablar en este video, y es que no es tan fácil de que Donald Trump se meta salvo si algo pasa, ¿no? Trump ha advertido que si Estados Unidos se ve afectado por sus enemigos, es decir, por Irán, Estados Unidos entraría inmediatamente a esta guerra, con lo cual no hace falta ser muy desconfiado como para suponer que algo podría pasar en Occidente, específicamente en Estados Unidos. Si tanto nos han mostrado escenarios de ciberataques en territorio estadounidense y escenarios de un gran apagón, no sería extraño suponer que la élite prepara un atentado de falsa bandera, donde Estados Unidos sufrirá un atentado supuestamente, supongo que de Irán en este caso, para que así y solo así Donald Trump justifique el por qué Estados Unidos debe entrar a la guerra. Si él entra, así por así ahora mismo, solo por apoyar a Israel, hay que ser sincero, ¿no? Trump perdería su base electoral, con lo cual es obvio que algo debe justificar para que el país del norte entre al conflicto. Y lo único que podría dar lugar a eso sería un atentado contra un monumento importante en una ciudad estadounidense como Nueva York, o muy posiblemente un ciberataque. Recomiendo ver en este caso la serie de Netflix Día Cero. Y nuevamente póngale ojo a estas declaraciones de Benjamin Netanyahu.
Entiendo el lema América primero, pero no entiendo el lema América muerta. Así que no es necesario explicar qué quiso decir Benjamín Netanyahu con estas palabras, pero por lo que vemos está haciendo todo lo posible para que Trump entre a la guerra contra Irán. Y si esto pasa, entonces vamos a ver algo que podría pasar acá, ya que los aliados no van a dejar que Irán caiga sola contra todo el sionismo, es decir, contra Estados Unidos e Israel. Obviamente China sería el principal oponente, ya que no puede permitir que el sionismo tome el control de Irán, con lo cual veríamos que China entraría en la guerra, y también lo haría Pakistán, un país que sí tiene armas nucleares y que está en deuda ahora mismo con China. Y es que hay un punto importante acá. En Irán se está jugando ahora mismo el supuesto dominio estadounidense y el dominio del gigante asiático, ya que el ganador tomaría todo el control del petróleo de la zona y las rutas del comercio global. Pero sabemos que de una u otra manera, el sionismo tiene que perder este conflicto y lo tiene que ganar el bando asiático. Lo que pasaría acá, creo yo, es que había un reordenamiento impresionante del mundo, perdiendo Estados Unidos, y muy posiblemente un reordenamiento de Israel, colocándolo en otro lugar, y ustedes ya saben cuál sería ese lugar indicado, ¿no? La Patagonia Argentina, por supuesto. Estados Unidos podría perder con una deuda insostenible, porque imagínense si Estados Unidos ahora mismo tiene una deuda insostenible, ¿qué pasaría con esa deuda si el país del norte entra a este conflicto de Israel? Es que esto va a colapsar, pero como no tienen idea. Y veríamos el reinado del imperio de Estados Unidos dejando relegado este país a un papel de superpotencia, como lo puede ser ahora Francia o Inglaterra, pero no de la primera potencia mundial que le dice a todo el mundo qué hacer. Esto tiene que pasar sí o sí, que caiga Estados Unidos, que pierda el sionismo, que el pueblo de England sea reordenado en otro lugar y que pues gane el bando asiático y que se cambie todas las cartas del juego y que muchas cosas cambien, ¿no? Simplemente. Estados Unidos perdería su papel de rey del mundo por apoyar y meterse a conflicto con el pueblo de Enlil. Como ya lo dijo Tucker Carlson, esto sería el principio del fin de Estados Unidos. Y como dije, según mi punto de vista, esto de que el bando occidental pierda es algo que va a tener que pasar y el bando asiático pues va a tomar el control de muchas cosas y su sistema social y político pues va a implementarse en el mundo más adelante. Y pues esto es lo que va a tener que pasar y muchas cosas tienen que cambiar al año 2030. Así que, bueno, este ha sido nuestro reporte especial de este día. Vamos a seguir hablando sobre otras cosas que van a pasar, por supuesto. Esto deja mucha tela que cortar. Y bueno, si les ha gustado el video y les ha parecido informativo, dejen un comentario, dejen un me gusta y nos veremos en la próxima.